versos 8 al 11. 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Te rogamos, Señor, y venimos una vez más a ti. Rogando, Señor, que tú bendigas la exposición de tu evangelio. Rogando, Señor, que tú nos muestres hoy, Señor, tu palabra, que nos sea expuesta a nuestros corazones, Señor. Que las intenciones de nuestro corazón se conformen a tu palabra, Señor. Que nuestros deseos, nuestra mente, Señor, sean puestas conforme a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, Dios. Y que podamos entender más tu palabra y sobre todo podamos vivir por ella, Señor. Bendice tu santa palabra en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Nos podemos sentar. El siglo XX ha sido, en el mundo cristiano, supuestamente característico por ser un siglo donde ha existido mucho avivamiento espiritual en la mayoría de lugares donde supuestamente hay iglesias cristianas hoy en día. Hoy dicen los cristianos, se nos dice, que estamos viviendo uno de los momentos donde supuestamente más personas están viniendo a Cristo, ¿no? Más personas están viniendo supuestamente a los pies del Señor. Vemos por todos lados las supuestas olas del poder del Espíritu Santo, manifestado en milagros, supuestos milagros, sanidades, prodigios, palabras proféticas y todo este tipo de cosas que nosotros vemos hoy en día. Y todo esto que nosotros vemos hoy en día, todos estos espectáculos cristianos y todas estas cosas que nosotros vemos, son atribuidos a la persona del Espíritu Santo. Se dice que Él es el causante de todo este supuesto avivamiento espiritual, ¿no? Todo este supuesto poder de Dios es provocado por el Espíritu Santo, que se supone que sana, liberta, da nuevas revelaciones y todas estas obras milagrosas que supuestamente ocurren, ¿no? en las iglesias que vemos hoy en día. Por otro lado, también hay un énfasis excesivo en la persona del Espíritu Santo hoy en día. Hoy el Padre y la obra del Hijo se han puesto a un lado, se han hecho a un lado por andar buscando la unción del Espíritu Santo, ¿no? Y vemos hoy en día que buscar la presencia de Dios es el estándar por el que las personas buscan una iglesia o dicen que una iglesia es buena o mala, ¿sí? Donde hay luces, espectáculo, donde hay presencia, unción y todas esas cosas, para estas personas es sinónimo de que es un lugar bendecido por Dios, porque supuestamente allí está el Espíritu Santo, y que automáticamente todo lo que está en este lugar o todo lo que hace en este lugar está bien, ¿sí? O es aprobado por Dios. Ahora más que en otros momentos de la historia, la persona del Espíritu Santo está siendo tergiversada más en su persona, en sus atributos y en lo que Él es, más que en otros momentos, como ya lo dije, de la historia. El Espíritu Santo, que muchos dicen creer hoy en día, da hasta revelaciones que contradicen a la misma Escritura, ¿sí? Y ustedes saben que una característica principal de una secta, y casi siempre, es que tergiversa alguna doctrina fundamental de la fe, ¿sí? Alguna doctrina fundamental, la doctrina de la salvación, o la doctrina de los atributos de Dios, o la doctrina de la resurrección, o alguna de estas doctrinas. Y obviamente pues hoy en día el Espíritu Santo, que muchos dicen creer hoy en día, no es el Espíritu Santo de la Biblia. El Espíritu Santo de hoy en día está siendo tan excesivamente sobresaltado que el Padre y el Hijo quedan a un lado, y el Espíritu Santo es lo único más importante que debemos buscar en la iglesia. Hoy el Espíritu Santo es antropocéntrico, es un Espíritu Santo que vive en función de los hombres, vive en función de lo que ellos dicen ser, lo que ellos quieren, vive en pos de sus deseos egoístas, y vive en pos de hacer feliz al cliente, ¿no? Al usuario, que ya no son ni creyentes, son clientes. Entonces, este Espíritu Santo que vemos hoy en día en toda la mayoría de iglesias, no es el Espíritu Santo que está en las Escrituras, no es el Espíritu Santo que busca exaltar a Cristo y la verdad de Cristo, ¿sí? Eso es lo que podemos decir en nuestro texto en esta mañana.
Ahora, no olvidemos el contexto de este capítulo 16. Jesús está pronto a ser entregado para morir por su pueblo, y Él está consolando a sus discípulos con su partida. O sea, está consolándoles, dándoles palabras de aliento, palabras de ánimo, y Él está hablando acerca obviamente de su crucifixión y de su resurrección, ¿no? En el lugar de Él, cuando Él se fuera, quedaría el Espíritu Santo, que sería enviado tanto por Él como por el Padre, ¿sí? Entonces, en este momento de nuestro texto, en esta parte que vamos a estudiar en esta mañana, Jesús consuela a sus discípulos diciéndoles cuál será la principal labor del Espíritu Santo y su relación con el mundo, ¿sí? Es lo primero que vamos a ver en este domingo. El próximo domingo veremos la acción del Espíritu Santo sobre los creyentes y sobre Cristo, pero hoy nos enfocaremos más en este texto que es tan tergiversado por tanta gente, ¿sí? Este texto es uno de los más conocidos, pero al mismo tiempo es uno de los textos más torcidos o más sacados fuera del contexto que no podemos ver hoy en día. Entonces Jesús les está preparando a ellos para la persecución. Jesús mismo les diría cuáles son las características de la obra del Espíritu Santo, cuál sería la tarea que Él vendría a desempeñar en la tierra como el único y verdadero representante de Cristo en la tierra, ¿sí? Es el único representante de Cristo en la tierra, ¿sí? Él es el único ejecutor de la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a examinar en esta mañana. ¿Cuál es la obra verdadera que Jesús dice acá? Y este texto es supremamente sencillo de bosquejar. Ustedes ven acá que no tiene gran cosa, o sea, no es difícil. Y este texto está dividido en tres partes muy sencillas. Primero, el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado. Lo vemos en el versículo 8 y versículos 9. Él vendrá a convencer al mundo de justicia, versículo 8 también y 10. Y vendrá a convencer al mundo del juicio, obviamente versículos 8 y versículos 11. Es supremamente fácil de bosquejar este texto, no hay tanto, no fue para mí tanto trabajo bosquejarlo, pero sí más trabajo explicarlo, porque eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, nuestro primer punto, ¿cuál será? El Espíritu Santo trae convicción de pecado o de impiedad hacia el mundo, ¿no? Y obviamente pues el título de su sermón es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? La obra del Espíritu Santo, primera parte, porque vamos a ver la segunda dentro de 8 días. Entonces, una de las primeras funciones que el Espíritu Santo vendrá a hacer después de la partida de Cristo será convencer al mundo de su pecado. Eso está supremamente sencillo visto en el texto. Vemos que esta labor, o la labor del Espíritu Santo principal aquí es convencer al mundo, o como dice aquí aquí lo dice así la Biblia de las Américas, o creo que también así lo dice la Reina Valera, es convencer al mundo. Esta es la palabra clave de todo el texto, ¿sí? La palabra clave es esta, convencer. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús acá cuando Él dice convencer? Que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo. Esta palabra convencer está 18 veces en el Nuevo Testamento, y en este y en otros pasajes da a entender el reprender con el fin de traer arrepentimiento. Reprender con el fin de traer arrepentimiento, ¿sí? O traer luz sobre algo que está en tinieblas. Eso tiene por un lado ese significado. Ahora, esta palabra convencer, aunque tiene esta acción negativa sobre los hombres de mostrarles su pecado, esta palabra convencer tiene dos significados principales, o tiene dos. Uno, el que ya dije, y el segundo es la palabra como, por un lado, convencer con el fin de traer arrepentimiento, y la segunda es sentenciar también a alguien acerca de un juicio. Por ejemplo, como cuando estamos en un juicio y el juez condena al implicado, o condena al que ha sido sindicado de un homicidio, ¿sí? Y siempre esta sentencia no es con el fin de que esa persona se arrepienta, sino que esa sentencia es con el fin de condenarle a esa persona, ¿sí? O sea, es un término que se usa en las cortes judiciales, o se usa en las cortes judiciales de ese tiempo. Entonces, en otras palabras, el juez, cuando le dice a una persona que es culpable, que está condenada, esa es la idea que aquí el autor tiene, y es doble, ¿sí? Por un lado, condenar a los hombres, por otro lado, convencerles del pecado, ¿sí? Entonces, es como la idea de traer de culpable a una persona con respecto a un juicio, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cómo lo usan en la Biblia. Ahí en Lucas 3:19
se nos habla cuando Juan el Bautista está reprendiendo a Herodes, a Herodes porque vivía, creo que era con la esposa de su hermano. Dice entonces, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Lo que Juan estaba haciendo aquí era reprender a Herodes, que era un judío, acerca del pecado que él estaba cometiendo. Por otro lado, Juan 8:9 también se utiliza también esta palabra, dice Juan 8:9, por ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí es la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Dice aquí la palabra reprender se usa cuando ellos fueron acusados por su conciencia de que ellos eran iguales de pecadores que esta mujer. Pues también se usa en ese sentido. Y otra también se usa en Tito para convencer a los hombres, a los que están enseñando cosas que contradicen la doctrina. Ahí en Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con una sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces también se usa la palabra y contradecir, como se usa en nuestro contexto, para traer a los hombres al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la primera labor principal del Espíritu Santo? Es convencer al mundo de su estado espiritual, mostrarle a los hombres que son pecadores y convencerles que son dignos merecedores del infierno. Él viene a darles convicción, viene a convencerles de su pecado. Ahora, ¿por qué es necesario esto? Porque el mundo está sumido en su pecado, el hombre no se da cuenta de su condición espiritual, el hombre no sabe quién es él, el ser humano no tiene la capacidad de conocer su estado, ¿sí? Y solamente puede conocer su estado espiritual aparte de la interacción con la palabra de Dios y el Espíritu Santo que inspiró esa palabra, ¿sí? Solamente el ser humano puede darse cuenta de eso a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, ¿puede un muerto darse cuenta o saber que él está muerto? Pues obviamente no. Un muerto no sabe ni siquiera que está muerto, porque el muerto ya no tiene conciencia y él ya no sabe. Así está el mundo. El mundo no sabe. El mundo no sabe realmente cuál es su condición espiritual. Ellos no saben cuál es su condición frente a Dios. El mundo está en un estado de ignorancia con respecto a Dios. Entonces ellos necesitan que alguien venga exteriormente y les convenza. Entonces, ahora, los seres humanos pueden ser convencidos por las leyes de hombres que ellos son ladrones, que ellos son adúlteros, que ellos son avaros y que ellos cantidades de cosas. Pero los seres humanos no pueden ser convencidos de que son pecadores, ¿sí? O no pueden tener convicción de pecado. Una persona puede decir, yo soy ladrón, yo soy adúltero, yo soy mentiroso, pero las personas nunca pueden por sí mismas reconocer que ellos son pecadores, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra de tal manera en el pecador que le muestra la realidad de su ofensa hacia Dios. Lo confronta con la realidad de que él ha ofendido a Dios con su pecado y que él está separado de Dios por su pecado. Entonces, la labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de que son pecadores, no solamente que han roto las leyes de los hombres y la ley moral de Dios, sino que ellos son enemigos de Dios, que están en guerra con Dios, que son seres espiritualmente muertos, ¿sí? Pero lastimosamente el Espíritu Santo de nuestra época, el Espíritu Santo de hoy, no es mostrado como aquel que confronta al mundo con sus pecados. El Espíritu Santo de hoy es el Espíritu Santo que ayuda a la gente a ser feliz, es el Espíritu Santo que ayuda a cumplir los sueños, es el Espíritu Santo que ayuda a tener que los hombres tengan alegría, ¿sí? El Espíritu Santo de hoy es un Espíritu Santo de tanto amor que Él no convence a nadie de pecado, porque es un Espíritu amoroso. Y Él no habla de arrepentimiento, ni Él muestra a los hombres el camino hacia Cristo por medio del arrepentimiento. Entonces, obviamente, esta imagen del Espíritu Santo ha sido tergiversada y sabemos que podemos hasta decir que Satanás está detrás de esto, porque nosotros sabemos que todas estas doctrinas de origen humano son doctrinas de demonios. Entonces, a Satanás le importa mucho que la iglesia no conozca cuál es el papel verdadero del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia no conoce la labor verdadera del Espíritu Santo, la iglesia no sabe qué tiene que hacer con los pecadores. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día. La iglesia no sabe qué tiene que hacer con los pecadores. Por eso los entretienen, por eso les hacen juegos, por eso hacen cantidades de cosas, menos llamarlos al arrepentimiento. Ahora, usted imagínense
Un herrero, una persona que trabaja con el metal, que trabaja con fuego, una persona que le pida a un herrero que arregle unos vasos metálicos, pero con la condición de que el herrero no utilice fuego, que no utilice las brasas. ¿Qué pensaría el herrero de esta propuesta? Diría, pues están locos, yo no puedo arreglar estos vasos metálicos a menos que yo utilice el fuego. ¿Sí? El herrero necesita el fuego para moldear los vasos rotos y arreglarlos de nuevo. Asimismo, el Espíritu Santo obra en los hombres a través del mensaje fiel del Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que el Espíritu Santo utiliza para traer a los pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa si este mensaje no es fiel y no es correcto? Pues el Espíritu Santo no obra y no puede exaltar la majestad de Cristo. En esos lugares el Espíritu Santo no salva a nadie. Por lo mismo, porque no hay un mensaje real. Le están pidiendo al Espíritu Santo que salve personas, pero sin utilizar el mensaje de la cruz y el mensaje del arrepentimiento. Le están pidiendo como al herrero que arregle los vasos rotos, pero que no utilice fuego. Entonces, vemos acá que el Espíritu Santo no salva a nadie, a menos que sea a través del mensaje de la cruz. Y eso fue lo que vimos en Juan 15:26 la semana antepasada, la última vez que vimos Juan 15. Dice que el Espíritu Santo vendrá y dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también de mí. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo utiliza? El testimonio de la vida de Cristo. ¿Sí? Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. El Espíritu Santo convence al mundo de su pecado a través del mensaje de la cruz. Ahora, un Espíritu Santo que hace de todo menos convencer al mundo de su pecado, no es el Espíritu Santo de la Biblia. Si no confronta al mundo con su estado pecaminoso y caído, no es el Espíritu Santo enviado por Cristo y por el Padre, no es. El Espíritu Santo hoy no hace sentir culpable a nadie, porque parece que hoy es prohibido en las iglesias hacer sentir culpable a una persona. Hoy en día hacer sentir culpable a una persona en la iglesia es sinónimo de no amar a la gente, ¿sí? Es casi que una herejía, es un pecado, ¿no? Y la iglesia obviamente está contrastando, pero está a la par del mundo. El mundo hoy en día le dice a la gente, no se sienta culpable, disfrute, viva una vida alegre, viva una vida chévere, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, no se sienta culpable, no hay tiempo para sentir culpa. Exactamente la iglesia está haciendo lo mismo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la santa labor del Espíritu Santo, su función es traer a los hombres a la luz y confrontarles. Esta es la verdad que él mismo dice de él en las Escrituras. Mostrar a los hombres mostrar a los hombres que aquello que es su felicidad un día no muy lejano se convertirá en su miseria, es la labor del Espíritu Santo. Muchas personas hoy en día piensan en el aquí y en el ahora, pero el Espíritu Santo muestra a los hombres que lo que es para ellos hoy su felicidad, pronto será la causa de su miseria en el infierno. Entonces, ahora la pregunta es esta, para continuar: ¿y a quiénes utiliza el Espíritu Santo para hacer esto? En las Escrituras no encontramos un solo indicio de que el Espíritu Santo convenza al mundo si no es a través de la iglesia de Cristo. Usted puede buscar todos los pasajes que quiera y nunca va a encontrar al Espíritu Santo convenciendo a una persona que no sea a través de alguien. ¿Sí? Hoy se cree, obviamente es misticismo, que el Espíritu Santo obra aparte del testimonio de la iglesia. O sea, cuando me refiero a testimonio me refiero a la predicación del Evangelio. Es decir, que sin necesidad de predicarle a alguien, la gente vendrá a la convicción de pecado, ¿sí? O sea, ellos ven la predicación de la palabra de Dios como algo secundario, ¿sí? Yo he escuchado una frase que dice: predica el Evangelio y si es necesario utiliza palabras. Eso es una cosa necia y es antibíblico. Es como si yo dijera: alimenta a los niños y si es necesario utiliza comida. Ilógico. Entonces, el Espíritu Santo utiliza a los hombres, a la iglesia, ¿sí?, para convencer al mundo de el pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ir por ejemplo a Mateo 3, 1 al 2. Dice la Escritura que Juan el Bautista fue usado por el Espíritu Santo para empezar a convencer al mundo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1, 4 al 6. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y salían a él
de él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesaron sus pecados. Y Juan estaba vestido de piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Vemos que Juan era el instrumento que Dios utilizaba en ese momento. Él era lleno del Espíritu Santo, era un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde niño. ¿Y qué pasó? Él comenzó a hacer el ministerio del Espíritu Santo, a convencer a los hombres de su pecado. El libro de Hechos nos muestra exactamente lo mismo. Los creyentes dando testimonio de la verdad de Cristo y confrontando al mundo por medio del Evangelio y por medio del poder de Dios en ellos. Hechos 10, 42, 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Entonces, esto, hermanos, es la principal función del Espíritu Santo en la tierra, hacia el mundo caído. Romper el poder del pecado, traer a los hombres a Cristo. Ahora, si ustedes se dan cuenta en los versos acá, todos los 3 versículos que estamos leyendo tienen un pronombre personal en primera persona. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ustedes ven que el Espíritu Santo es cristocéntrico. El Espíritu Santo exalta a Cristo por medio de la predicación fiel de las Escrituras. El Espíritu Santo no busca fama. El Espíritu Santo no busca opacar a Cristo como los predicadores de hoy hacen. Que el Espíritu Santo de hoy opaca a Cristo, lo hace a un lado. Y ustedes ven que todas las sectas hacen igual. La Virgen María opaca a Cristo. Elena White opaca a Cristo. Charles Russell opaca a Cristo. Todos opacan a Cristo. Pero el Espíritu Santo de la Biblia es cristocéntrico y Él exalta a Cristo por medio de la predicación fiel. ¿Sí? Y ustedes ven ahí que después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés se cumplió esa promesa de Juan 15, 26, de que ellos darían testimonio y darían testimonio de Cristo, no testimonio de ellos. No de que, es que Dios ha hecho un cambio en mi vida y yo antes era un drogadicto y ahora Dios me ha salvado. Bueno, eso es necesario, eso es opcional, sí, pero lo principal es el testimonio de Cristo, no el mío. Mi testimonio no salva a nadie, es el testimonio de Cristo. Ahora, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, aquí lo primero, vimos ahí que el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y luego Jesús comienza a explicar qué significa que el Espíritu Santo venga y comience a convencer de pecado. Él nos da la razón, porque el mundo o porque no creen en mí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no creer en Cristo? ¿Cuál es el principal obstáculo y primer obstáculo que el mundo tiene hacia Dios? El mundo no cree en Cristo. La gente puede creer en Dios, la gente puede creer en un ser superior, pero la gente no cree en Cristo, o no al menos en el Cristo de las Escrituras. Y nosotros vemos que Cristo es el mensaje principal del Evangelio. Ayer lo vimos, cuando estudiamos el discipulado. Vemos que en 1 Corintios capítulo 15 se nos dice que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección, y vamos sintetizándoles toda la vida de Cristo. Todo el mensaje del Evangelio gira alrededor de Cristo. Y rechazar a Cristo es rechazar la única fuente de salvación disponible para los hombres. Ahora, esta incredulidad hacia Cristo es la fuente misma, es la esencia misma del pecado. ¿Sí? Cristo es la encarnación de la verdad, Él es el Logos, Él es la verdad de Dios encarnada. Él es la luz del mundo, como dice Juan 3, 18 al 20. Y en Juan 3, 18 al 20 se nos dice que la condenación era rechazar la verdad de Dios, era rechazar la luz y amar las tinieblas. Y por eso ellos eran condenados. Era rechazar a Cristo, que es la única fuente de salvación. También como nos lo dice Romanos 1, 18, que los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Y quién es la verdad de Dios? Cristo mismo. Los hombres los hombres no quieren creer en Cristo, los hombres se niegan a creer en Cristo. Entonces, el no creer en Cristo es sinónimo de rechazar la verdad de Dios. Si yo no creo en Cristo, si yo no me someto al reinado de Cristo, al señorío de Cristo, estoy rechazando la verdad de Dios. Toda persona que rechaza a Cristo está firmando su propia condena de muerte. Está casi que yendo voluntariamente a una condenación eterna. Entonces el Espíritu Santo viene a confrontar la misma raíz del pecado, la incredulidad en el Hijo de Dios. Los pecadores han de ir al infierno por sus pecados
Y estos pecados son la manifestación de la rebelión contra Dios. Y Dios lo que hace es un llamamiento a los pecadores para que se reconcilien con Él a través de Cristo. Porque ustedes saben que sin Cristo los hombres sufrirán el castigo eterno de sus pecados y morirán en sus pecados. Sufrirán la ira de Dios, que vendrá desde el cielo con todo furor sobre ellos. Entonces, así de grave es rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es exponerme yo a la ira de Dios por mis propios medios. Entonces, por eso el Espíritu Santo viene a convencer a los hombres de pecado con respecto a Cristo, porque los hombres no pueden ser salvos por sí mismos, los hombres no pueden venir a Dios por su poder, los hombres no tienen la capacidad moral de venir y decir, yo quiero ser hijo de Dios. Ellos no quieren. Tiene que haber alguien que los convenza de pecado, ¿sí? Porque la salvación no se encuentra en nosotros. Y eso mismo lo dice Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y lo que está diciendo Jesús aquí, si ustedes no creen que yo soy Dios, van a morir en sus pecados. Dice ahí, si no creéis que yo soy. Está usando el nombre de Dios en el Antiguo Testamento para decir, yo soy Dios. Entonces, hermanos, así de grave es rechazar a Cristo. Por eso es que el Espíritu Santo viene y apunta a Cristo. El Espíritu Santo viene y apunta a los pecadores hacia Cristo. Esa es su función. Él lleva a los hombres a que se postren ante Cristo. El Espíritu Santo de la Biblia no atrae a los hombres hacia Él mismo. Él viene a glorificar a Cristo en la tierra. Esa es la labor del verdadero representante de Dios en la tierra. A exaltar a Cristo. Entonces, hermanos, los hombres necesitan la convicción de pecado antes de venir o antes de relacionarse con Cristo. Tú puedes tener aquí, hermano, estar aquí y tener un conocimiento intelectual del pecado, un conocimiento intelectual del Evangelio, pero si nunca has sido convencido por el Espíritu a través del mensaje del Evangelio, no eres más que un cristiano intelectual, hermano. Eres un cristiano que conoce las verdades del Evangelio, pero no ha sido realmente perdonado, limpiado y regenerado por el Espíritu Santo. No eres un verdadero cristiano, no eres una persona espiritual. Entonces, el Espíritu Santo por eso es tan importante que traiga convicción de pecado sobre las personas. Porque el Espíritu Santo nos muestra nuestra verdadera necesidad. ¿Y cuál es nuestra verdadera necesidad? Ser perdonados de nuestro pecado para poder reconciliarnos con Dios. Ahora, nosotros no podemos saber qué tan terrible es el pecado, porque en mí no está la capacidad de saber qué tan terrible y qué tan sucio es el pecado, sino hasta que el Espíritu Santo viene y nos muestra la inmundicia de nuestro pecado. Por eso hay tantas personas que tratan de cambiar en su fuerza y dicen, es que yo trato de cambiar y yo he tratado de salir de ese pecado, pues no puedo. Nunca vamos a poder hasta que el Espíritu de Dios venga y nos dé a nosotros la verdadera convicción de pecado. Ahora, ¿a qué se refiere esta convicción de pecado? Es que el Espíritu Santo nos haga a nosotros sentirnos culpables por todos los pecados que hemos hecho y que han ofendido a Dios. Que nuestro pecado sea algo amargo para nosotros. Que nuestro pecado sea algo sucio para nosotros. Entonces, nosotros mismos no podemos saber por nuestra mente y nuestras capacidades intelectuales cuán pecadores somos, sino hasta que somos iluminados por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, la iglesia contemporánea enseña que mostrarle el pecado a la gente no es amarla. Que mostrar a la gente y decirle que se arrepienta, y mostrar a la gente y confrontarla con la ley de Dios, es no amarla. Pero no hay mayor demostración que el Espíritu Santo tenga amor por una persona, que lo traiga hasta Él, que le muestre su pecado, mientras todo el mundo corre a la perdición, mientras todo el mundo corre de camino al infierno. Dios muestra nuestro pecado a nosotros y nos impide que vayamos al infierno como todos los demás. Eso se llama, hermanos, gracia soberana. Y es una bendición que Dios que nos haga sentir culpables y sucios por nuestro pecado. Si te sientes inmundo y sucio por tu pecado, es una bendición, hermanos, ¿sí? Porque de esta manera y solo de esta manera conocerás tu necesidad de salvación. Porque hay gente tan fresca y asume que conoce el Evangelio, pero sigue viviendo una vida en pecado, porque ellos no han visto su verdadera necesidad de salvación. Ellos no han visto realmente de qué necesitan ser salvos, ¿sí? Y tu mayor necesidad, hermano, y mía, es de venir a Cristo. De lo contrario, hermano, permanecerás en tu pecado, como decía ahí Jesús en Juan 8. Si no creemos que Él es Dios y que tiene el poder de perdonar pecados, el poder de limpiarme de mi pecado, no seré salvo y permaneceré en mi pecado. Entonces, si tú tienes un deseo de venir a Cristo, hermano, también es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Si tú tienes un deseo de leer la Escritura, si tienes un deseo de conocer más a Cristo, si tienes un deseo más de conocer y estar más unido a Él, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Entonces, esos son los deseos
piadosos que Dios produce en los creyentes y también en los inconversos para que vengan a Cristo. Ahora, por otro lado, hermanos, esto debe animarnos a nosotros a orar más por el poder del Espíritu Santo cuando predicamos a los inconversos. ¿Sí? Ya que la función del Espíritu Santo es traer a los pecadores a Cristo, Dios se complace en que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que trabaje y les convenza a ellos del pecado, que no han podido ver ellos por sus propios ojos, que ellos puedan ver la necesidad de perdón que Dios da. Entonces esto, hermano, es una motivación para nosotros para seguir predicando fielmente la cruz de Cristo, sabiendo que el Espíritu Santo utiliza eso, esas palabras débiles que yo hablo, para conversión de los pecadores. Entonces no dejemos de predicar al mundo, hermanos, sabiendo que el Espíritu Santo nos usa a nosotros para traer a los pecadores. El Espíritu Santo utiliza nuestras débiles voces, nuestras débiles vidas, hermanos, para traer a la gente a Cristo. No para traerlos al Espíritu Santo, para que sientan una unción y se caigan al piso y tiemblen y lloren. No, hermanos. El Espíritu Santo es cristocéntrico y Él trae a todas las personas a Cristo. Segundo punto, el Espíritu Santo trae convicción de justicia. ¿A qué se refiere acá Jesús cuando Él dice en versículo 10? De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. En segundo lugar, el Espíritu Santo, que es cristocéntrico, como lo acabo de decir, porque todo lo que hace está encaminado para glorificar a Cristo, ha de convencer al mundo de que Cristo es bueno y que Cristo es mejor que nosotros. Entonces la labor del Espíritu Santo está en mostrar que Jesús fue un hombre justo, que fue al Padre. Entonces, no solamente, como dice John MacArthur, el Espíritu Santo no solo nos muestra nuestro pecado, sino nos muestra qué tan bueno es Jesús, qué tan bueno es Él. ¿Qué pasa nosotros como seres humanos caídos cuando juzgamos a otras personas? Cuando nosotros en nuestra condición caída, sumidos en nuestro pecado, tenemos un estándar incorrecto, un estándar caído de rectitud y de justicia. Nosotros juzgamos a los hombres de acuerdo a nuestra propia justicia, de acuerdo a nuestra propia maldad en nuestros corazones. Y muchas veces esto tiende a pasar y nosotros nos juzgamos mejores que otras personas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos enfrentados con el verdadero estándar de justicia? Cuando nosotros nos comparamos con Cristo, con las bondades de Cristo, cuando nos comparamos con el estándar del carácter de Cristo, bueno, quedó como el peor de los pecadores inmundos. Entonces Jesús es el único verdaderamente justo. Y ustedes ven que en las Escrituras los fariseos se gastaban su tiempo difamando de Cristo, lo llamaban loco, lo llamaban blasfemo cuando él se comparó con Abraham, cuando él dijo que era más que Abraham, le dijeron que era un blasfemo, que era un loco, cuando dijeron que él tenía un demonio. Tener demonio en ese tiempo no significaba que estaba poseído, sino era una expresión que usaban los fariseos para decir que una persona estaba loca. Y todas esas palabras que usaban ellos para menospreciar a Cristo. Pero a pesar de lo que los fariseos dijeran, Cristo es un hombre justo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Cristo es un hombre justo? Porque Cristo fue recibido en la misma presencia del Padre cuando ascendió a los cielos. Y eso es a lo que Jesús se está refiriendo aquí. De justicia, porque yo voy al Padre. La única persona, o las únicas personas que eran capaces o aptas de estar en la presencia de Dios mismo, eran aquellas personas que eran totalmente puras y limpias. Y lo que Jesús está diciendo es aquí, que Él es realmente justo, que Él es realmente un hombre limpio, santo, y que por eso Él podía ir al Padre. Él fue recibido en el cielo por el Padre por ser justo. Entonces el Espíritu Santo convencería al mundo de la justicia de Cristo porque ellos verían a Cristo subir al cielo, porque ellos estarían en la misma presencia de Dios allá. Y esa es la segunda labor del Espíritu Santo, mostrarnos cuán bueno es Cristo, cuán perfecto, cuán limpio, cuán puro es Él. Porque solamente alguien puro y limpio puede estar en la presencia de Dios. En otras palabras, Jesús recibió el sello de aprobación de Dios cuando Él subió a los cielos. Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús fue aprobado por el Padre, y por eso le fue dado todo este esplendor y gloria y majestad, porque Él obedeció al Padre, porque Él obedeció perfectamente. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús es llamado justo acá en este texto. Él es el justo verdadero. Entonces, solo Jesús es totalmente perfecto, solamente Jesús es totalmente sin pecado y sin mancha. Es más, en la Biblia,
el único llamado totalmente justo es Cristo. ¿Sí? Entonces no hay nadie de nosotros, por muy bueno que trate de ser, hermano, que podrá jamás entrar en la presencia de Dios por su propia cuenta. Ahora, si nosotros no podemos ser convencidos de nuestro propio pecado, ¿cuánto más si nosotros tratamos de decir que podemos ir a la presencia de Dios con nuestras obras, hermano? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si Él entra a la presencia de Dios Jesús, y los discípulos no le verían más físicamente, nosotros siendo incapaces por nuestro pecado, ¿cómo podremos nosotros entrar en la presencia de Dios, hermano? Es ilógico. Es nada más una blasfemia decir eso, que yo soy capaz de entrar en la presencia de Dios por mis propias obras. Entonces, aquí, hermanos, es donde también la palabra justicia se aplica, para la justicia externa que Dios da a los pecadores, para que ellos puedan ser justificados, vistos como justos delante de la presencia de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿y si me esfuerzo mucho por guardar los mandamientos, seré aceptado delante de Dios? La respuesta es no. Y si voy a la iglesia y hago todo lo que la iglesia, todo tipo de actividades que hay, y vengo a todos los cultos y no fallo ni uno, entonces ¿seré aceptado delante de Dios? No. Y si me visto de tal o cual manera, ¿seré aceptado por Dios? No. Entonces no existe manera, hermanos, en que el ser humano sea justo por su propio poder, salvo por creer en Cristo. Somos justificados, somos hechos justos a los ojos de Dios como Cristo cuando hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestro pecado. La justificación de Cristo es nuestra, es puesta en nuestra cuenta, a nuestro favor, y solo creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz, confiando totalmente en su obra, es que somos justificados delante de Dios. El versículo que sigue de Romanos 3:23, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces un verdadero creyente, hermanos, está confiado en nada más que la justicia de Cristo para presentarse el último día en el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de nosotros, hermanos, inconscientemente estamos confiando en nuestras obras y decimos, sí, yo creo en la justificación por la fe y yo sé que Jesús me da su justicia y si yo me presento delante de Dios soy visto como un hombre justo por Cristo. Pero en la práctica, hermanos, muchos de nosotros confiamos más en nuestras obras. Bueno, si yo oro mucho, me siento más santo y soy como más santo, más acepto delante de Dios. Y si yo ayuno, de pronto Dios a mí me ve más santo y Dios me acepta más. No, hermano, la aceptación no cambia. No soy ni menos aceptado ni más aceptado porque deje de hacer o porque haga más. Y ese es el pensamiento del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 7. Vemos aquí cuál es la verdadera, cómo se aplica la doctrina de la justificación por la fe en un verdadero cristiano. Pablo entendió la doctrina de la justificación de la fe y él la aplicaba a su vida de esta manera. Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Perdón, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y mire como dice Pablo acá en el día del juicio, y ser hallado en Él, no tengo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo y la justicia que es de Dios por la fe. Pablo no confiaba, hermanos, sino en nada más que en Jesús para su salvación. Por eso para él todo era una basura, todo era basura. Miren las dos cosas que eran para basura, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y ciertamente, primero está hablando, aquí en el contexto está hablando de su pedigrí espiritual, que era un fariseo, que él era de Benjamín, que él era, mejor dicho, la crema innata de los judíos, de los fariseos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, o sea, el resto de cosas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No solamente perdió, hay mucha gente que dice, bueno, yo perdí esas cosas, pero ellos todavía las anhelan. Pablo dice, y las tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Y para qué haces todo esto, Pablo? Para ser hallado en Él. No tengo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo no confío en nada de lo que yo hago, en nada de lo que yo tengo. Mi única justificación delante de Dios en aquel día será la justicia de Cristo a mi favor.
¿Y por qué pasa esto, hermanos? Porque nosotros como seres humanos y caídos tendemos a autojustificarnos siempre. Nosotros queremos tener algo de crédito en nuestra salvación. Bueno, pero si yo oro mucho, si yo tengo un buen testimonio, entonces Dios me ama más. Ahora, no estoy diciendo que vamos a vivir en pecado, que siempre se entiende lo contrario. No, a lo que estamos diciendo es que Dios nos acepta a nosotros en Cristo, por lo que hizo Cristo en la cruz, por lo que Él es, no por lo que yo soy. Entonces, la justicia de Cristo, hermano, está puesta para que cualquiera venga y disfrute los beneficios de la justificación, para que Él pueda ser justo como Cristo es justo. ¿Sí? Pero los méritos, hermanos, de entrar al cielo no serán compartidos. Dios no va a compartir los méritos contigo. No podrá ser tu justicia y la justicia de Cristo. O 80% de la justicia de Cristo y 20% de la mía. Ni siquiera 99.9 de la de Cristo y 0,001 de la mía. No, hermanos. Toda la justicia y todo será de Dios. Entonces Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces el Espíritu Santo nos convence a nosotros de la justicia de Cristo. Que necesitamos ser justificados delante de Dios. Necesitamos ser justos para poder entrar al cielo. Y la única manera de ser justos para poder entrar al cielo es tener la justicia de Cristo. Y tercer y último punto, versículo 11. El Espíritu Santo trae convicción del juicio, ¿verdad? Del juicio venidero. Ya vimos dos labores. Primera, mostrar a los hombres que son pecadores, mostrar a los hombres que necesitan justificación, porque ellos no son buenos. Y tercero, convencer al mundo de juicio. Ahora, todos sabemos, hermanos, aquí quién es el príncipe de este mundo. Todos sabemos que el príncipe de este mundo es el diablo, Satanás, como lo dice Efesios 2:3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Jesús acá nos está hablando de que el príncipe de este mundo, el que maneja todo el sistema de este mundo, como el mundo piensa, como el mundo habla, como el mundo actúa, que es el mismo mundo que está hablando aquí Juan, será, o ya había sido juzgado. Dice ahí en las Américas, dice, ha sido juzgado. Ahora, Jesús ya había anunciado que Satanás habría de estar echado fuera, cuando nosotros vimos Juan 12:31. Y la sentencia se llevó a cabo en la cruz. Y Pablo en Colosenses nos dice qué fue lo que pasó en la cruz. Él dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta acta de decretos, muchos dicen que son decretos del diablo. No, la interpretación histórica y clásica que siempre se ha dado de estos decretos es la ley de Dios acusándonos a nosotros de nuestro pecado. Por eso la Biblia dice que Jesús eso lo vimos ayer, él sufrió la maldición de la ley, fue puesta sobre la cruz, la maldición de la ley, esos decretos que nos acusaban a nosotros como pecadores. Y Satanás fue vencido en la cruz. El juicio de Dios vino sobre él en la cruz. Y Dios despojó a Satanás del poderío que él tenía. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice qué fue lo que pasó. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, hablando de Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Entonces, Jesús, ¿qué pasó en la cruz? Derrotó la muerte. Cuando él resucitó, mostró el poder de Dios, el poder de Cristo sobre la muerte. ¿Para qué? Para que todas aquellas personas que crean en Cristo también puedan tener este privilegio de vencer a la muerte. Por eso un verdadero cristiano no tiene temor a la muerte, ni debería tener temor a la muerte. Porque él sabe que como Cristo venció la muerte, nosotros también vencemos la muerte por estar unidos a Él. Tenemos la vida eterna, tenemos confianza en que la muerte no es un obstáculo para nosotros. Moriremos y estaremos inmediatamente en la presencia de Cristo. El imperio de la muerte que el diablo controlaba fue destruido, y quien manejaba este imperio fue juzgado ya, y su cabeza fue aplastada. Entonces, hermano, la muerte en la cruz fue un acto contundente con respecto al dominio que Satanás tenía sobre los hombres. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, aparte de Israel, toda la nación estaba sumida en una oscuridad espiritual terrible. Los hombres eran paganos, adoraban ídolos, y el único pueblo que adoraba realmente al Dios de la Biblia era Israel. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz, el Evangelio hace una obra de adentro hacia afuera,
y el reino de Dios comienza a expandirse. Si ustedes leen el libro de los Hechos, ahí se muestra la historia de cómo se expandió el reino de Dios. Y todo el reino de Satanás que antes existía fue cada vez echando para atrás y para atrás. Ustedes ven, por ejemplo, la historia en Hechos, cuando Pablo llega a una ciudad y todos los brujos, en la mayoría de brujos, se convierten. Y estos brujos se convierten en la predicación de la palabra. ¿Y cuál es la evidencia de conversión? Comenzaron a quemar los libros públicamente. Y vemos como el poder del diablo fue derrotado poco a poco por el poder de Dios en el Evangelio. Como dice Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces el reino de Dios, hermanos, se caracteriza que cuando llega una persona, su vida es transformada totalmente. Esta persona se somete a la voluntad soberana de su rey y es partícipe, es hecho ciudadano de este reino. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, ha de convencer al mundo de juicio al mostrar lo que le pasó al diablo en la cruz. Y el mundo no será ajeno a este juicio, hermanos. La Biblia nos dice a nosotros en Apocalipsis 20 que juntamente con el diablo, aquellos que hacían parte de su reino también serán juzgados y echados y lanzados al lago de fuego junto con Satanás. Apocalipsis 20, 10 hasta el 21:1. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y miren después cómo Dios juzga a los hombres. Y vi un gran trono blanco al que estaban sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Espíritu Santo convence a los hombres de que ellos serán juzgados igual que Satanás. Serán hallados culpables de todos sus pecados en el reino de Satanás. Y ellos sufrirán el mismo destino del diablo si siguen en su pecado. Serán echados al lago de fuego al final. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace también cuando dice que nos convence de juicio, porque Satanás ha sido juzgado ya. Si Dios ha de lanzar a Satanás al fuego, que ya ha sido juzgado y su sentencia cada vez está más pronto a cumplirse, ¿cuánto más o cómo escaparán aquellos que están lejos de Cristo? ¿Cómo escaparán aquellas personas que están viviendo en su pecado? Si tú no estás en Cristo, mi hermano, no podrás escapar del juicio venidero. ¿Qué te hace pensar que te irá mejor que Satanás? ¿Qué le hace pensar a los inconversos que les irá mejor a ellos que Satanás en el día del juicio? Entonces, cuando nosotros vemos el juicio de Satanás, vemos el destino que le espera a cada pecador que no vino a Cristo y no se arrepintió. Entonces, Él es el modelo que Dios puso de lo que le esperará a los impíos el día del juicio. Los pecadores que se han rebelado contra Dios tendrán la misma suerte, el mismo destino que Satanás ahí en Apocalipsis 20. Serán lanzados al lago de fuego. Entonces, el Espíritu Santo nos convence, hermanos, del juicio para traernos a Cristo. El Espíritu Santo nos muestra lo terrible que será el juicio, que cada pecador que rehusó creer en Cristo será lanzado, escuchará en sus oídos la palabra: apartaos de mí, nunca os conocí. Esa será, hermanos, la suerte para estas personas. Ahora, ustedes ven, hermanos, que esto fue lo que la iglesia ha predicado siempre. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 2 para terminar. Esta fue la predicación apostólica, hermanos. Y vamos a ver aquí dos efectos que se ven en las personas cuando se predica este mismo mensaje, tanto a los que creen como a los que no creen. Hechos de los Apóstoles 2, vamos a leer versículos 22 al 23. Vamos a ver lo que predica Pedro. Pedro en el día de Pentecostés hizo exactamente lo que este texto dice acá, lo que estamos estudiando hoy. Convenció al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado. Está hablando que Jesús es justo por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Convicción de pecado, por cuanto no creyeron en él. Versículos 35 y 36.
Dice Pedro: así que, exaltado por la diestra de Dios, es ese mismo discurso más adelante, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no sube a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Él ha juzgado al mundo. Él juzgará al mundo. ¿Y cuál fue la reacción a la predicación apostólica? ¿Cuál fue la reacción a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio? Versículos 37 y 38 del mismo capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el tipo de predicación que usa el Espíritu Santo en la iglesia: convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, si el Espíritu Santo, hermano, ha hecho esto en ti, te ha mostrado lo grave que es rechazar a Cristo, te ha mostrado lo bueno que es Cristo y la necesidad de ser justificado delante de Dios a través de su justicia, y te ha mostrado que si no vienes a Cristo, sufrirá la misma condenación del diablo, lo ha hecho, hermano, porque Él te ama. Si Dios te da convencimiento de pecado, si Dios te muestra lo culpable que tú eres, es porque Dios te ama. Y esto fue lo que pasó con los judíos en este texto. Ustedes ven la palabra compungido ahí en el griego original. La palabra compungido significa que el corazón fue atravesado por algo. O sea, es la tristeza que se muestra cuando el corazón es atravesado por algo emocionalmente. Entonces ellos sintieron la culpa que el Espíritu Santo produjo en ellos por la predicación de Pedro. Ahora, tú no necesitas oír a Pedro aquí, tú no necesitas tener al apóstol Pedro acá ni a Pablo, pero sí puedes escuchar a cualquier persona predicando el Evangelio, y el Espíritu Santo solo necesita un creyente que testifique fielmente el Evangelio para producir arrepentimiento, para salvación en los pecadores. Yo no necesito ser el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro, solamente conocer las verdades del Evangelio y predicarlas, y sé que el Espíritu Santo va a obrar cuando es para arrepentimiento. Y tú puedes responder como los judíos ahí en Hechos, o tú puedes responder como Félix en Hechos 24-25. Hechos 24 al 26, perdón. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y miren lo que Pablo le predicó. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Félix solamente quería que Pablo viniera para pedirle dinero. No le importó lo que Pablo le estaba predicando. ¿Y qué fue lo que Pablo le predicó? Justicia, dominio propio y juicio venidero. En otras palabras, pecado, justicia y juicio. ¿Y cómo respondió él? Vete y en otra oportunidad te voy a escuchar. Es el Espíritu, hermano, que da testimonio de pecado, justicia y de juicio. Él utilizó a Pablo para predicar eso, pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre? Él no respondió como los 3,000 judíos en el día de Pentecostés, sino que él fue indiferente al llamado del Espíritu Santo a través de Pablo. Y yo espero, hermano, que estás aquí y tú no has sido salvo, y tú sabes en tu corazón que tú no eres aún creyente. No respondas como Félix, pensando: otro día te escucharé, otro día prestaré atención, o en otro día vendré a Cristo, otro día prestaré atención. Hermano, no endurezcas tu corazón. Ese es el ministerio del Espíritu Santo de la Biblia, hermano. Despertarte de tu vana manera de vivir, que vengas a Cristo, que dejes tu vida de pecado y que disfrutes de las bendiciones del Evangelio de Dios en Cristo Jesús, como los judíos en Pentecostés. O por el contrario, hermano, sentenciarte a ti por rechazar a Cristo, como lo hizo con Félix acá, porque no hay ni un solo registro que diga que Félix fue salvo más adelante. Entonces, ruega a Dios que te dé convicción de pecado si no la has tenido. Ruega que te salve y que te dé la justicia que solamente se halla en Cristo, para que no tengas que enfrentar a Dios mismo como un juez implacable el día del juicio. Dios no tuvo misericordia de Satanás, no la tuvo. Y Dios no tendrá misericordia de los pecadores si no se arrepintieron el día del juicio.
Será un juicio sin misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra.